empezar la reunión. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, sí lo Sí, escucho. doctor. Bien, ahí les explico la mecánica. Vamos a revisar lo que es testicular, que es súper corto, lo mismo que tiroides, y después también lo musculoesquelético, pero solamente lo que el alumno debe saber, ¿ya? Porque hay cosas que en verdad no son de mucha trascendencia, entonces traten por ahí de fijar algunos conocimientos, algunos tips o consejos prácticos que le voy a dar para que le sirva para su práctica diaria, no solamente para el examen, ¿ah? Nunca se estudia solo para el examen, también para lo que viene después. Entonces, yo voy a tratar de incidir en lo que ustedes deben saber. Y lo que ustedes deben saber es lo más frecuente, no las cosas raras, ¿no? Lo más frecuente, lo que ustedes deben saber y en eso se van a enfrentar en el día a día. No que gano enseñándole cosas raras que al final lo van a ver de repente una en 5 años, no tiene sentido. Ya, pero cualquier duda, por favor, me lo hacen saber para repetir, ¿no? O para averiguar. Bien, de testículo, ¿qué tienen que saber en el testículo? La anatomía, eso ya lo tienen bien definido por sus primeros ciclos o años de estudio, ¿no? Sin embargo, yo creo que acá sí hay que saber las patologías más frecuentes. Ya, por ejemplo, en lesiones adquiridas. ¿Cuáles son las más frecuentes de lesiones adquiridas? Adquiridas en el testículo. Ahí tienen ustedes cuatro. ¿Y cuál es la lesión benigna y maligna más frecuente? Ahí tenemos. Pueden opinar, igual ya están las tres preguntas. Entre las adquiridas, lo más frecuente son los quistes, pero del epidídimo, ¿ah? Ojo, son los quistes no del testículo, del epidídimo. Y también el varicocele. ¿Qué cosa es el varicocele? Son las varices del plexo venoso pampiniforme. Una consulta, ¿sus compañeros que están en la sala de espera pueden ingresar libre o les dejo acá para no interrumpir? Pueden ingresar solo, hay que aceptarlos, porque creo que les he Sí, dejado sí, libre aceptar, para que doctor. ingresen. Usted debe de aceptarlo, doctor. Ah, pero, a ver, buenas tardes, no. Pero hay una opción para dejarlo libre. Ya, bueno, acepté ya. Ya. La lesión benigna más frecuente. ¿Será la torsión? Puede ser raro, no es tan frecuente. ¿Será la orquitis? ¿Será la epididimitis? Son las patologías inflamatorias. Cuando se inflama el testículo se llama orquitis. Cuando se inflama el epididimo será la epididimitis. Entonces la lesión benigna más frecuente es la orquiepididimitis. La lesión benigna es la orquiepididimitis. Y la maligna, los seminomas. Entonces, cuando vean algún paciente con un tumor, lo más frecuente es un seminoma. Pueden haber otros mucho más raros. Amartoma, esas cosas son raras, ¿no? Lo primero es seminoma. ¿Alguna duda? Me pregunto. Seguimos. ¿Cuál es el método de imagen que más ayuda?
al diagnóstico. O sea, todos ayudan, ¿no? Pero ¿cuál es el que más ayuda, está más al alcance de todos, de los cuatro que están ahí? Es decir, en general, ¿ah? Cuando hablo de método de imagen me refiero a todas las patologías. Es la ecografía, pero el Doppler color, con Doppler color, ¿ya? Es la ecografía, pero con Doppler, no la blanco y negra. Indudablemente la tomografía ayuda, la resonancia, pero para cosas ya más complejas y no tan frecuentes, ¿sí? Entonces, quieren optar por el primer método y el de mayor rendimiento de diagnóstico, ecografía Doppler. Ya si ven una cosa gigante, bueno, tomografía, pero estoy hablando de lo más frecuente. Bueno, esta es la anatomía, ya se entiende. De todas maneras, revisen la anatomía, ¿ya? Revisen la anatomía de afuera hacia adentro, no es nada difícil. Ahí está la escala de grises, miren. Testículo acá en plano longitudinal y en plano axial. Otro. El testículo rodeado por esa parte negra es líquido. Esta es la técnica de imagen y a este le compete al radiólogo cómo hacer la ecografía, ¿no? Porque ustedes no van a hacer ecografías. Ustedes van a solicitar y el radiólogo se encarga de lo que tiene que hacer, ¿no? Pero ustedes saben sí que van a pedir una ecografía Doppler color. Ya nosotros veremos qué traductor usamos, esa cosa, ¿no? Entonces, patología congénita. ¿No hablamos de la anterior congénita? ¿Hablamos de la congénita anterior? A ver. Faltaba la congénita. Faltaba la congénita, era criptorquídea, ¿eh? La congénita era criptorquídea. O sea, testículo fuera de su lugar. Puede estar en el canal inguinal, distal, proximal, o puede estar mucho más alto, ¿no? Incluso llega hasta la parte, digamos, alta, más escondida, más difícil, pero generalmente son inguinales. Ahí están. Más son inguinales y otros son abdominales, que son los más raros. Ahí está el Doppler, miren. Acá en escala de grises y acá con el Doppler color. ¿Para qué me sirve el Doppler? Para ver si tiene vascularidad. Después vamos a ver más algunas cosas importantes. Bueno, los microorganismos. Ahí está. A ver, en resumen, cuando el testículo o al testículo yo le aplico Doppler, normalmente tiene vascularidad, porque es una estructura que está viva, ¿no? Está normal. Pero cuando este Doppler se incrementa, tiene un nombre, y cuando este Doppler o flujo de Doppler disminuye o está ausente, tiene otro nombre. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el Doppler está incrementada o el flujo color está incrementado? ¿Y qué pasa cuando el Doppler está disminuido o ausente? Cuando está incrementada será inflamación.
Y eso tiene un nombre que ya les dije, ¿no? Y cuando está disminuido o ausente, hay que pensar en torsión, así de simple, ¿no? Pero eso va a depender, ya, ahí es otro tema ya. Eso va a depender de quién, de la experiencia del radiólogo y del equipo que usa el radiólogo. Ya, eso sí, ya, bueno, es otro tema ya intrínseco, ¿no? Entonces, que quede esas cosas bien claras. Estos retestis, bueno, yo veo así cada, qué sé yo, cada 6 meses, tampoco es nada malo. Se ve ahí la red de testis dilatada, es un hallazgo nada más, no tiene trascendencia. La microlitiasis, ojo, las microlitiasis que son calculitos pequeños en los túbulos seminíferos, no está relacionada ni con tumor, ni con inflamación, ni con nada secuelar. O sea, se encuentra, pero no tiene ninguna relación con nada de estas patologías, ¿no? No vayan a pensar que microlitiasis es sinónimo de cáncer, de inflamación, de tuberculosis, de secuela de algo, ¿eh? O sea, la microlitiasis solamente es controlar semestralmente, microlitiasis. No está relacionado por si acaso nada, no guarda relación con ninguna enfermedad sin forma directa hasta el momento. Ojo, hasta el momento. Mi profesor me decía, ustedes solamente deben creerme, me deben creer la mitad de lo que les digo, la mitad. Y es cierto, porque con el tiempo los conocimientos cambian. De repente aquí a unos años, a uno de ustedes es urólogo y llega a detectar pues, que estas microcalcificaciones, de todos los que tienen microcalcificaciones, con el tiempo van a ser cáncer. Y es otro descubrimiento, ¿no? Pero por el momento no se encuentra ninguna relación. Es lo que ustedes tienen que ver. Solamente control. El tumoral ya mencionamos que los más frecuentes son los seminomas y que los otros, miren acá, estromales, célula de Sertoli, ley de 3%, nada. Linfoma, rarísimo. Un seminoma, ¿eh? Y a la clínica, ¿cómo acude el paciente con seminoma? Se palpa un tumor duro y que no duele, ¿ya? Dice, me palpa un tumor acá con una piedra, pero no me duele. Ah, joven, ese es seminoma. Ese es seminoma, la primera posibilidad. Este seminoma en microlitiasis que no ha demostrado ninguna relación directa. En el epididimo ya les mencioné que son los quistes los más frecuentes. Los quistes no se operan, salvo que sean muy grandes. Alguna vez vi un paciente de Bagua, ¿no? Que decía, yo tengo 3 testículos y se paseaba, se jamoneaba, que tenía 3 testículos y que se quería super macho. Y que el hijo también le había salido con 3 testículos. Cuando yo le hago la ecografía, no eran 3 testículos, eran dos y un quiste. El quiste era tan grande que era tamaño de un testículo. O sea, ya cuando son grandes, ahí recién se intervienen. Después los pequeños de milímetros solamente se controlan. Entonces, una patología frecuente son los quistes, pero no del testículo, sino del epidídimo. Ahí están los quistes, ¿ven? Casi la tercera parte en testículo. También hay en los testículos, pero lo más frecuente es en el epidídimo. Y cuando se inflama, lógicamente es una epididimitis en donde el factor etiológico viene a ser las relaciones sexuales, ¿no? Y que estos a través de el gonococo, la clamidia, son las causas comunes en gente joven. Y ahí está, miren, una epididimitis con aumento del flujo. Y vamos entrando a lo que son las varices, ¿no? Entonces se llama varicocele. ¿Dónde es más frecuente el varicocele?
en el lado izquierdo, menos en el derecho, pero también hay derecho, pero más frecuente es el izquierdo. Igual, ¿cuál es el mejor método? El Doppler. Pero ¿con qué maniobra? Se llama la maniobra de Valsalva. O sea, yo hago el Doppler color blanco y negro, le pido al paciente que aumente la presión intraabdominal o que puje. Esa maniobra de Valsalva me hace variar el flujo Doppler color, ¿no? Porque se incrementan las venas, aumenta la vascularidad por incompetencia valvular, y lo veo acá. Entonces, el método de elección para el varicocele es la ecografía Doppler, pero con maniobra de Valsalva. Ya. Varicocele. Doppler con Valsalva. Ya esa es la técnica del radiólogo, pero hay que conocerlo, ¿no? El hidrocele, que es el líquido que se incrementa en la bolsa escrotal, que es fisiológica en los primeros años, ¿no? Visto que los niños nacen con los hidrocele, mira acá, todo el líquido que rodea los testículos. Hay comunicante y no comunicante, hay otro que se queda en el cordón y se llaman quistes. Cuando el hidrocele, que es el líquido anormal entre la túnica vaginal, por ejemplo, el niño nace así, tranquilo, ¿no? No hay que asustarse, ¿por qué te va a desaparecer solo? Porque al inicio las túnicas vaginales se comunican, miren acá, se comunican con la cavidad peritoneal. Entonces esa comunicación se cierra antes del nacimiento y cuando no se cierra, ese hidrocele comunicante va a permitir que el líquido de la cavidad peritoneal ingrese acá, ¿no? Pero cuando ese líquido se queda en el cordón se llama hidrocele funicular, ¿no? Funicular. Entonces, ¿qué nombre tiene el hidrocele que se localiza en el cordón? Hidrocele funicular o quiste de cordón. Hidrocele funicular o quiste de cordón. Uy, ¿qué fue? ¿Se perdió? Vamos a ver, no se escogió esto. Acá está. ¿Me ven? ¿Ven acá? Sí, doctor, sí se ve. Ah, ya no sé qué pasó. Ya. Y el trauma, pues el trauma, lógicamente, ya lo saben la causa, ¿no? Patada directa, caída a horcajadas, en fin. Eso da hematoma o hematocele. Y el testículo también se puede fracturar, ¿no? El método inicial siempre es la ecografía. El testículo también se puede romper, es natural, ¿no? El testículo se puede romper. Y ahí sí tiene que el cirujano entrar y retirar ese testículo. Si ya está completamente roto, ya no se puede reparar, ¿no? Ahí también el aporte de la ecografía Doppler. Y la torsión, como les dije, la torsión puede ser en varias vueltas y el testículo está así necrótico, ¿no? Cuando hay torsión, el estudio es Doppler. Si no hay flujo o está muy escaso, es un dolor vespertino, es un dolor, perdón, brusco, agudo, hay que pensar en torsión. Y el cirujano tiene que entrar inmediato para destorcer el pedículo o el cordón espermático, lo contrario, ese testículo se pierde. O sea, es casi una emergencia. Bueno, hay algunas curiosidades, hay testículos más grandes del mundo, linfocele, en fin. Bueno, siempre lo comparto, yo tengo un perrito que se llama Teo, ¿no?
Y este perrito, haciendo una ecografía, no les encontramos el testículo y le encontré el testículo. Yo mismo le hice la ecografía. Tenía un testículo ectópico. Los perritos casi tienen la misma anatomía del ser humano. Y lo llevamos al veterinario, le sacó uno, le sacó los dos de una vez, ¿no? O sea, ya está el perrito castrado. Pero como una curiosidad que vean que los perritos también tienen, ¿no? Ese tipo de patologías. Bueno, esto no va a venir por si acaso, es como un comentario. Y es para los veterinarios. Gracias. Bien, terminado testículos. Preguntas. Aprovechen a preguntar ahorita, porque si no, después se puede complicar. Le hago un resumen. Patología congénita más frecuente. Pueden hablar cualquiera, no voy a preguntar nombre por el momento. Patología congénita más frecuente. Congénita. Criptorquídea, doctor. Exacto. Eh, de la patología adquirida, Este de epididimo. y este es del epidídimo, no del testículo, del epidídimo. Bien. La lesión benigna más frecuente, La orquistoepidimitis. ya. Orquiepididimitis, ya. Orquiepididimitis, ¿no? Testículo más. Es que es bien difícil que te solamente epididimitis, ¿no? Siempre las dos, siempre van solas. ¿El maligno cuál es más frecuente? El seminoma. Seminoma. El método ideal por imágenes, el primer método que hay que hacerlo de todas maneras, es Ecografía Doppler. Ecografía de Doppler con color. Doppler, Doppler, ¿ya? Doppler. Cuando el Doppler muestra mucha irrigación, mucha vascularidad, está hiperémico, súper Inflamación. es inflamatorio, y cuando no hay, o cuando está ausente, o es Isquémico. mínima la vascularidad, Torsión. hay que descartar torsión, ¿ya? Torsiones. Eso tiene que ser urgente, ¿no? El manejo tiene que ser urgente, ¿no? Pasa más tiempo, ustedes han visto cómo los testículos ahí prácticamente se necrosan, ¿no? Mira, este testículo ya no vale, tienen que retirarlo. Y supongamos que este paciente tenga criptorquidia, que el otro testículo, el criptorquidia prácticamente está el otro arriba, ya es un estéril, se queda estéril, ¿no? Porque el otro testículo ya no vale, y este que le han sacado, complicado, ¿no? Bien, el hidrocele ya saben que es comunicante y no comunicante, ¿no? Pero cuando el hidrocele se localiza en el cordón espermático, ¿qué nombre tiene? Funicular. Hidrocele funicular. O quiste de cordón. Bien, eso es lo que ustedes deben saber de testículo. Si tuvieran una pregunta o si no, continuamos con el otro. Tiroides. No sé si se ve, creo que compartí de nuevo. ¿Dónde está? Compartir. Ya. En verdad, tiroides es. ¿Sí se ve? Sí, ¿Se doctor. ve o me he desconectado? Sí se ve, ¿no? ¿Hola? Sí se ve, doctor. Allá, tiroides. ¿Qué deben saber tiroides? Dos cosas nomás, tiroides. Bueno, ya saben que está en la cara anterior del cuello. La ecografía es el método. La ecografía es el mejor método que supera la resonancia, la tomografía, la radiografía, ¿ya? La ecografía. La irrigación, la técnica, las lesiones benignas y malignas,
De las malignas que están ahí, ¿cuál es el más frecuente? El papilar. ¿Ya? Eso sí ya lo conocen, ¿no? Que la tiroides, el carcinoma papilar es el más frecuente. ¿Ya? Punto. De la benigna, el nódulo hiperplásico, coloide, hiperplasia nodular, en fin. Básicamente el nódulo hiperplásico. Un nodulito benigno. Y entre la benigna, pues el Graves, la infecciosa es más raro, ¿no? Pero ¿qué vemos acá en cuanto a imágenes? Usar el sistema de TIRADS, ¿ya? Eso sí tienen que saberlo, el TIRADS, el TIRADS. Aunque ahora, ojo, cada año salen más TIRADS, le agregan más cositas, le sacan, sí, se para en constante renovación y cambio, ¿no? Pero todo se llama TIRADS, ¿no? TIRADS. Ya, acá tiene que aprender este cuadrito. Suficiente con ese cuadrito. Ay, perdón. Y ahí tienen todo. Cómo está la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes, los focos ecogénicos. Esos son los parámetros que evaluamos, ¿no? Tierra es uno es benigno, dos, uno es normal, ¿cómo la considero acá? Benigno, sospechoso, moderadamente. Ok, otro por acá, espérate. Ya, esto de acá. Estos son los criterios que empleamos para la clasificación de los nódulos acá. Este de aquí, este. Composición, genicidad, forma, márgenes y microcalcificaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para evaluar un nódulo o la glándula tiroides, ¿no? Cuando se encuentra una patología? Los 5. Criterios son 5 que empleamos. ¿Cuál es la más importante? Casi todas, pero ¿cuál es la que te da más, digamos, sensibilidad? Cuando el nódulo es, ojo, escuchen esto, cuando el nódulo es eh, sólido, ¿ya? Hipoecoico, o sea, es negrito. Cuando el nódulo es irregular, sus márgenes son irregulares. Cuando el nódulo es, van tres, más alto que ancho. Más alto que ancho. Cuando el nódulo tiene microcalcificaciones o los focos ecogénicos. Esos son los criterios que se evalúan para ver si un nódulo es maligno. Que sea sólido, que sea hipoecoico, porque cuando es, digamos, sólido, pero es ecogénico, bien raro que sea maligno, ¿no? Cuando los bordes son bien definidos, tampoco. Cuando es más ancho que alto, tampoco. Tiene que ser más alto que ancho. Y las microcalcificaciones. Creo que esos 5 es suficiente. En tiroides trabajamos con esos 5. Y ahí le aplicamos la tabla. Aunque en eso sí, a veces para uno es 3, para otro es 4,
Si tú le pones la misma tiroides para 5 radiólogos, uno va a decir benigno, probablemente benigno, otro va a decir maligno. O sea, a ver, mucho depende también del criterio, ¿no? Para uno dice, este es micro, no es micro, pero los criterios nunca se van a variar, ¿no? O sea, en resumen, aprendan los 5 criterios. Y cada uno tiene su valor, ¿eh? Este, por ejemplo, más alto que ancho, hipoecoico, bordes irregulares o mal definidos. Y las microcalcificaciones, que son estos puntitos blancos de acá, ¿ve? Que son criterios de malignidad. O sea, en resumen, aprendan los 5 criterios para evaluar y clasificar los nódulos tiroideos. Por ejemplo, sí. Ahora el Doppler para algunos va, para otros no va. Antes el Doppler era importante, pero ahora como que lo están dejando ya a un costado, no le dan mucho trascendencia, ¿no? Típico maligno este de acá, ¿ven? ¿Y cuál es el diagnóstico o cuál es el método para hacer el diagnóstico? Nosotros hacemos lo que llamamos el BAF. ¿Qué es el BAF? Biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Y con guía ecográfica. Mira, acá está el ecógrafo, me guío en la pantalla, introduzco la aguja y tomo una muestra, ¿no? Si el diagnóstico se hace a través del BAF. También hay BAJ, biopsia aspirativa con aguja gruesa. Estamos hablando de 18, entonces se usan generalmente 23, 25, 22, ¿no? De grosor, ¿no? Aguja fina. Bien, en tiroides, para mí es suficiente eso, ¿no? Más no lo considero para un alumno de pregrado, no lo considero el resto. Son cosas raras, ¿no? Entonces, el cáncer, el tipo de cáncer más frecuente es el papilar, ¿no? La lesión benigna más frecuente es el nódulo hiperplásico. ¿Cuáles son los 5 criterios para evaluar las características de una lesión? Ahí les dije la composición, todo, pero esto se traduce así, ¿no? Sólido, hipoecoico, irregular, más alto que ancho, y las microcalcificaciones. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿O cómo contribuimos al diagnóstico? Porque el diagnóstico lo da el patólogo a través de una BAF con guía ecográfica. Para mí es suficiente. Esto es lo que deben saber. Doctor, disculpe, y de los 5 criterios, ¿cuál podría ser el considerado más importante? O pues todos son No, es en que todos general. suman. Si tú ves acá, mira, a ver, Ya, composición. Si es quiste, 0 puntos. Si es espongiforme, 0 puntos. Si es mixto, 1 punto. Si es sólido, 2 puntos. Por eso yo te dije en la primera, sólido, ¿no? O sea, ya lo que te da luego y prácticamente es el top, ¿no? Ecogenicidad, ay, si es ecoico, 0 puntos. Si es hiper, 1. Si es hipo, 2. Entonces ya te dije la segunda, hipo. En la forma, o en los márgenes en todo caso, ¿no? Ahí ujú, ve, si es bordes bien definidos, si es lobulado o irregular, 2 puntos. Bueno, la otra extensión y es otra cosa, ¿no? Más alto que ancho, ahí está.
3 puntos, ¿no? Ya, sí. Micro, 3 puntos. Ya, o sea, prácticamente tú ves los que tienen más alto puntaje, ¿no? Más alto puntaje. Bien, yo creo que tiroides está entendido. Revisamos músculo. Músculo, ¿dónde estamos? Músculo. A ver, músculo. El músculo también. Músculo que este es amplio, este es súper amplio, ¿no? Entonces no nos vamos a complicar cuando solamente debemos ver por cada estructura, y esto que son los más frecuentes, pues hay un montón, lo que deben saber. Vemos. El hombre ya sabe la anatomía, los músculos que conforman el manguito rotador, no lo vamos a repetir eso. Las articulaciones, la bursa. Doctor, disculpe, ¿está compartiendo? Porque no hay nada. Ah, ¿verdad? Compartir de nuevo. Ya. Origen e inserción es anatomía. No le voy a preguntar eso. El techo osteoligamentario, bursas, el manguito rotador, las diferentes incidencias radiológicas. Acá sí, ¿cómo diferencio por radiografía si el hombro está en rotación interna y en rotación externa? Miren, este es el hombro en incidencia frontal con rotación interna. Miren la cabeza. Bien regular, ¿no? Formadita la cabeza. Y en la rotación externa tiene un abultamiento acá que se llama el troquíter. Entonces, ¿cómo diferencio la interna de la externa? Que en la externa veo claramente este abultamiento que es el troquíter. Entonces, a veces no te ponen, tú dices, esta es la externa. Ya en la externa tiene que ver unas cosas así. ¿Está bien? En la externa veo el troquíter. Troquíter. El resto son- ¿Este es interna o externa? ¿Externo, doctor? Externa, perfecto. Externa. Ya, ¿cuál es el estudio por imágenes que permite hacer un estudio dinámico? La ecografía, ¿eh? La ecografía. Entonces yo les pregunto, mm, ¿por qué la ecografía es superior a la resonancia para evaluar el hombro? Lógicamente no en todo, ¿no? En algunas cosas sí, ¿por qué es? Esto es clave, ¿por qué la ecografía es más superior a la resonancia al evaluar el hombro? En otros países le llaman la resonancia de los pobres. ¿Por los ligamentos y músculos que se insertan ahí? No, ¿por qué? Uno, porque es un estudio más barato. Dos, porque es un estudio dinámico. Yo puedo hacer o hago la ecografía del hombro con movimientos, ¿no? De abducción, de rotación, eso es mucho más dinámico. Y con la resonancia no. La resonancia solamente de repente se acuesta y se acabó, ¿eh? Es estático, ¿no? ¿Qué más? Con la ecografía yo puedo hacer un estudio comparativo. Estoy viendo el izquierdo, encuentro algo medio raro, pues inmediatamente veo el otro lado. En resonancia no, en resonancia entras por el derecho y sales con el derecho. No puedes hacer dos resonancias a la vez. Ya, entonces hace un estudio comparativo.
comparativo. Entonces, esos tres criterios hacen que la ecografía sea superior a la resonancia. Mira, acá como lo hago que haga el brazo hacia atrás, veo esto, ¿no? Aquí lo hago hacia adelante, hago rotación interna-externa, es dinámico. Y veo toda la anatomía. Me hago que haga abducción, veo el espacio subacromial. Es el examen clínico, ¿no? Examen clínico. ¿Cuál es la patología más frecuente o las dos patologías más frecuentes que afectan al hombro? La bursitis, que es la inflamación de la bursa subacromial subdeltoidea, y la patología de los tendones, que se llama tendinosis. Esos dos. Eso es lo más frecuente. Desgarros es, pero no tan frecuente. Las calcificaciones hay, pero no son tan frecuentes. Luxaciones del hombre también hay, pero no es muy frecuente. La luxación más frecuente del hombro es anterior, lateral, posterior, es la anterior, ¿eh? La luxación más frecuente es, ¿hablan del hombro? La anterior. Esta es la bursitis, porque se caracteriza por presencia de líquido y aumento de la vascularidad del estudio Doppler. Los desgarros, ¿no? Los tendones se rompen parcialmente o totalmente. Por resonancia, por acá el hombro o la cabeza humeral está rodeada por el manguito rotador que le da una cubierta muscular, pero cuando este manguito se rompe, esta cabeza humeral queda prácticamente expuesta. Y algunos le llaman el signo de Larry. ¿Quién fue Larry? Larry fue un cómico, ¿no? Que murió muy joven por un problema cardíaco y tenía arriba, no tenía pelo, solamente a los costados. Le pusieron signo de Larry. Entonces, el signo de Larry, ¿dónde se aprecia? En la ruptura total del manguito rotador, ¿no? Signo de Larry. Cuando hay un desgarro masivo del manguito rotador. Ahí está Larry. Y justo nació el Día de la Medicina, ¿no? 5 de octubre, perdió el brazo de niño, le compran violín, fue muy famoso en la pantalla y fallece a los 50 años o 54 por infarto cardíaco. Pero su cabeza. La tendinosis calcificante no es tan frecuente, pero sí se ve en la radiografía. Cuando está maduro, cuando es inicial no se ve. Son depósitos de cristales de hidroxiapatita. ¿Ya? Este es el clásico brazo de Popeye, que indica rotura del tendón de la porción larga del bíceps. Se rompió este, ¿no? Lo puedo ver clínicamente y también por ecografía. Entonces, ¿cuál es el hallazgo ecográfico en el desgarro del bíceps? La corredera bicipital vacía, ¿eh? Cuando se rompe el bíceps,
por ecografía no encuentro el tendón. Entonces veo una corredera vacía, ¿ya? Vacía la corredera. Prácticamente se ha roto, ¿no? En lo que es el brazo de Popeye. Bien, seguimos. Codo, ¿qué vamos a ver del codo? Hay varias cosas del codo. Como anatomía, anterior, posterior. Pero ¿qué deben saber del codo? Bueno, eso es como quién aparece primero, quién aparece segundo, el orden de aparición de los núcleos, tanto del cóndilo como de la tróclea, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial. ¿No? Eso es memorias. Esto me interesa. Justo estos días ha venido 3 cosas, he visto, de fracturas. Lo que sí me gustaría explicar por qué. Cuando aparece una enfermedad, de repente ustedes lo van a ver en su práctica diaria, cuando aparece una enfermedad, supongamos pancreatitis, veo una pancreatitis hoy y me vienen 2, 3 seguidas, dice desaparecen. Por ejemplo, ayer he visto una fractura de codo y ahora he visto 2 fracturas más de codo, que no son frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está ocurriendo? Algo externo que no nos podemos explicar nosotros y eso también lo ven otros colegas, ¿no? Y tiene razón, cuando me viene una apendicitis complicada, me llegan 2 más, ¿no? No sé si se comunican, qué cosa habrá, ¿no? Habrá que investigar eso, ¿no? Sea motivo de tesis, ¿no? Pero sí, sí al menos a mí me ocurre bastante, ¿no? No sé, algo de que se comunica, no sé. Bueno, a ver, el codo. ¿Qué debemos saber del codo? El codo, cuando hay un golpe, hay fracturas, ¿no? Y las fracturas, ojo, las fracturas intraarticulares, ¿ya? Intraarticulares muchas veces no se ven por radiografía, ya no se ven porque son pequeñas, están escondidas, y sí lo veo por tomografía, pero cuando sospecho yo de una fractura, ojo, sin ver la fractura. Cuando digo este tiene fractura y no lo veo. Normalmente el codo tiene cojinetes grasos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Mira, acá en la parte anterior hay grasita acá, y en la parte posterior también no hay grasita. En la parte posterior, perdón, y en la parte anterior hay grasita. En un codo normal, la grasa se ve negra. Esta capita negra acá, que lo ven. Esto normalmente se ve, el cojinete graso anterior, este negrito, normalmente se ve. Pero cuando hay fractura, y yo no lo veo la fractura, lo que estoy viendo es que el cojinete graso aumenta. Mira este negro, ¿ve? Acá no hay. Y adelante también se incrementa. O sea, cuando veo los cojinetes grasos en una radiografía lateral, ¿ah? No frontal ni oblicuo, eso me indica que hay fractura intraarticular del codo, aunque no lo vea. Yo le dije ahí un concepto bien claro, ¿no? El desplazamiento, la visualización de los cojinetes grasos. Es importante porque es frecuente y es difícil, ¿no? Bueno, cuando se inflama la parte lateral del codo se llama codo del tenista, y cuando se inflama la parte medial se llama codo del golfista. Pero
En nuestro medio, la gente se inflama eh, la inserción de los músculos extensores, ¿no? El extensor común o radial corto, y se llama epicondilitis, en la parte lateral, ¿no? Se inflama, le duele, y le preguntas, y dicen, diagnóstico codo del tenista, y le preguntas, ¿usted juega tenis? Ni conoce el tenis, ¿no? Pero se ha quedado porque los americanos, ¿no? Por el mismo juego del tenis que hacen movimientos bruscos de pronosupinación, se inflama y da una epicondilitis lateral, ¿no? Pero aquí lo vemos acá, en las amas de casa, en los carpinteros. O una vez veo un cirujano que tenía mucha habilidad para colocar los puntos, era rapidísimo hacer los puntos, ¿no? Era una bala ahí. Se inflamó, le dio una epicondilitis y nunca jugó de tenis, ¿no? Entonces, pero se ha quedado como codo del tenista, codo del tenista. Ya los microtraumas repetitivos hacen que se inflamen el tendón extensor común y el tendón extensor radial corto. En la epicondilitis. Lateral, ¿ah? Lateral. Tendón extensor común y el tendón extensor radial corto. Porque hay varios tendones en las correderas extensoras, ¿no? Bien. La medial, la epitrocleítica o el golfista. Acá pocos juegan golf, creo que nadie, ¿no? Pero acá lo vemos quién. En los cargadores de maletas sufren de epicondilitis medial. Fracturas, supracondilias, luxación. Esto, luxación. ¿Dónde es más frecuente? ¿Posterior o anterior? Posterior, ¿eh? La luxación posterior es casi el 85%. Para otros será 90, para otros será 80, pero es la más frecuente, la posterior. Por ejemplo, este codo, ustedes lo ven ahí la radiografía. ¿Qué luxación es? ¿Anterior o posterior? Siempre se toma de referencia la parte distal, el extremo distal, o en este caso el cúbito. Se va hacia atrás, ¿no? No es que el húmero siga para adelante, el cúbito sigue hacia atrás, posterior. A ver, ¿hay fractura acá o no? Claro, están viendo el cojinete graso acá, de negrito. Y no veo fractura, pero por la visualización de la fractura, del cojinete graso, yo digo que es fractura y sí hay fractura. Muñeca. Bueno, muñeca, la anatomía de los tendones. La anatomía. Pero ¿cuál es la más frecuente? En la muñeca aprendan, ya les estoy diciendo, el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué significa? Acá está el carpo, acá están los huesos. En el carpo, en la cara ventral, solamente habla de la cara ventral, no de la dorsal, hay un nervio que es el nervio mediano, que está aquí. Ahí está, el nervio mediano. El nervio mediano. Este nervio mediano está por encima de los tendones flexores superficiales y profundos. Ahí. Cuando hay una inflamación del túnel del carpo, túnel, porque abajo es hueso y arriba es un techo ligamentario, ese tendón se comprime y cuando se comprime da acroparestesias en el primer dedo, en el segundo dedo
en el tercer dedo y la mitad del cuarto dedo, porque ese es su territorio. Y eso se llama síndrome del túnel del carpo. ¿Cómo lo vemos? Por ecografía. Por ecografía. Bueno, acá hay sí, es mucha ecografía, eso bastante de muñeca. Ahí está. Puedo ver bien, identificar los huesos. Y puedo identificar bien el escafoide, el pisiforme, ¿no? Todos los huesos. Semilunar. No corre eso. Y en la cara volar, en la cara dorsal, acá está cómo evalúo el nervio mediano, a través de la prueba de Fallen, que consiste en flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, perdón, flexión de la muñeca, y el paciente no tolera más de 1 minuto, porque el nervio se comprime. El manejo es, el cirujano entra y corta el retináculo y lo libera el nervio. Y en la cara dorsal, ¿cuál es lo más frecuente? La tenosinovitis de Kervain, ¿ya? En la cara dorsal, en la muñeca. En la cara ventral es el nervio mediano y en la cara dorsal es la tenosinovitis de Kervain. Esa es la más frecuente. Y afecta al primer compartimiento. Acá está la tenosinovitis de Kervain, en donde el primer compartimento extensor, que está en la parte dorsal y hacia el lado radial, hay 2 tendones, el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Acá se inflama y me da la tenosinovitis de Kervain, que es muy frecuente. Después hay gangliones que son líquido que sale de la articulación hacia la parte superficial y se palpa así como un bulto, a veces parece hueso al examen. Estas son variantes. ¿Cómo se llama la fractura de la muñeca? Fractura de Coles. La fractura de la muñeca se llama fractura de Coles y afecta al radio y al cúbito. ¿Cuál es la fractura? O ¿cuál es la fractura? ¿Cuál es el hueso cuya fractura puede terminar en una osteonecrosis? El escafoides. Ten mucho cuidado, ¿eh? El escafoides. Pero no el centro del escafoides, sino el polo proximal. Ahí está, a ver. El tubérculo no pasa nada, el polo distal tampoco, el tercio medio. ¿Cuál es más frecuente? En el tercio medio. Pero cuando es proximal, esto se puede complicar con osteonecrosis, ¿no? Si te viene, según la localización de la fractura del escafoides, de los 4, ¿qué tipo de fractura se puede complicar con osteonecrosis? La fractura que compromete al polo proximal. Bueno, es cuando hay una ruptura del ligamento escafolunar, me da esta imagen del signo de territomas. En rodilla, ¿qué deben saber?
Básicamente lo más importante son meniscos y ligamentos. Ya. ¿Cuál es el menisco que más se rompe? ¿Interno o externo? Interno, ¿eh? El que más se rompe es el interno. ¿Ya? ¿Cuál es el ligamento cruzado que más se rompe? El anterior. ¿Y cuál es el ligamento colateral que más se rompe o más se lesiona? El medial. Ahí tienen un tips también que es frecuente. Los otros también, pero en menos frecuencia. Entonces, el menisco, que hay dos meniscos internos, el que más se rompe es el interno medial, que es el más grande, que tiene forma de C. El ligamento cruzado que más se rompe es el anterior. Y el ligamento colateral que más se lesiona es el interno medial. Y lo que deben saber, porque cuando se van a enfrentar, ¿no? Ya el otro manejo ya es diferente, ¿no? Eh, el menisco discoide es una alteración congénita, porque el menisco normalmente es como un triángulo, pero este menisco discoide es así como un disco, como una moneda. Ese es congénito. ¿A qué menisco compromete más el menisco discoide? ¿Interno o externo? Externo. Externo. O sea, el menisco discoide es congénito y el que más se compromete es el externo. Y ese que más se rompe también. Se puede romper. Es un quiste de Baker, los ligamentos cruzados, cómo se estudia, ligamento cruzado anterior, posterior. Método ideal para ver los ligamentos cruzados. Esto sí tienen que saberlo. O sea, recién he visto en el campeonato que hemos tenido los médicos, eh, hay un chico egresado de San Martín, bueno, que es médico ahora, eh, hace un movimiento de flexión, rotación interna. Bueno, ya no podía seguir jugando, ¿no? Y un especie de valgo. Se retiró, estaba dolorido ahí. Le digo, tiene que hacerte una resonancia, ¿no? No se va al huesero por ahorrarse, ¿no? Ahí ha estado. Digo, es una resonancia, digo, porque con resonancia vas a descartar si es menisco o el ligamento. Igual los dos tienen que ser quirúrgicos, ¿no? Y después me dice, doctor, sí, verdad que no aguanto más. Le digo, hacer la resonancia. Le hacemos resonancia del ligamento cruzado roto. Entonces, ¿cuál es el método ideal para evaluar meniscos y, y ligamento cruzado? Resonancia. Eso también tiene que saberlo, ¿no? Ligamentos cruzados y menisco. El único método por el momento no es la ecografía ni la tomografía, simple es la resonancia. También un tips que deben saberlo. Así, mira. Esta ruptura del ligamento cruzado. Flexión, valgo, rotación interna. Ya este ligamento está roto. Cirugía, ¿no? 3 a 5 meses de paro. Pero tienen que operarte, si no ya te quedas mal toda la vida. Y el ligamento que lo colocan es mucho más fuerte que el nativo. Es mucho más fuerte. Igual se recuperan después, juegan normal. Que Javier, como que... Ahí, por ejemplo, estoy haciendo la maniobra de cajón posterior, la tibia se va hacia atrás y esto me indica que hay desgarro
del ligamento cruzado posterior. Mira la tibia para atrás. El anterior también tiene un poquito. A veces puede romper los dos. Y la tibia se va para adelante. Rotura del ligamento cruzado anterior. Claro, yo lo confirmé pues con resonancia. Tobillo, dos palabras del tobillo. ¿Cuál es la proyección que me permite ver la mortaja tibio-peronea? Astragalina, es de aquí, ve. Es oblicua con 15 grados. Rotación oblicua con 15 grados. Rotación oblicua con 15 grados. Rotación interna. Perdón, rotación interna. Esto me permite ver la mortaja tibio-peroneo astragalina. La mortaja es esto de acá, todo lo que cubre al astrágalo. Acá lo veo completo, pero acá no se superpone con el peroneo. Importante esto porque acá me permite ver fracturas, cosas que no se ven en las otras, ¿no? Es la mortaja. Bueno, son pues esos accesorios, ¿no? Ligamentos. Mira, ¿cuál es el ligamento lateral que todos los deportistas de élite se han roto o se han desgarrado? Ningún jugador de élite, digamos, de todas maneras se ha desgarrado o ha tenido un esguince, se llama esguince acá, de este ligamento. Peroneo astragalino anterior, ¿eh? O sea, el ligamento peroneo astragalino anterior, ojo, que está en la cara lateral, es un ligamento que, sin temor a equivocarme, yo creo que casi todos los deportistas de élite se lo han desgarrado en un momento. Porque es una rotación interna, a veces cuando caen se golpean. Y terminan así, hinchados, hinchados. Puede ser grado 1, 2 o 3, pero de todas maneras se me esguince, ¿no? Siempre la rotación interna, la inversión en la supinación. O también las mujeres que usan taco alto, en un momento se doblan el pie y terminan haciendo un esguince del ligamento peroneo astragalino anterior. Una carrera en México de personas con taco. Creo que casi todos terminaron con esguince del ligamento colateral, ¿no? Bueno, y el tendón de Aquiles, pues es un tendón importante que cuando se rompe también tener cuidado, ¿no? Se rompe hay que suturarlo inmediato porque puede complicarse después y terminar, ¿no?, con separación de los cabos. Bien, eso es lo que, en resumen, deben conocer en lo que es músculo esquelético. O sea, lo más frecuente, porque hay más cosas. ¿Tiene alguna pregunta? Ya les he resumido casi todo. Y unos 10 minutos, a ver, para compartir algo de lo anterior. ¿Dónde estamos? Tenía acá algún tema. A ver. Hacemos un resumen breve de esto de acá. Si están atentos, falta compartir. Compartir. Ya, ojo atento a este resumen. Lo anterior también está súper resumido. Ya no voy a repetir acá. Ya no voy a repetir tiroides, testículo ni tendón músculo.
Solamente lo primero. Esto es lo que deben saber, es lo que le voy a decir en estos momentos. Y ya yo te calculo unos 20 minutos. Ojalá no se apague el Zoom. Una retroalimentación y conclusiones. Seguimos. Suturas. Bueno, cuando hay cierre prematura se llama craneosinostosis y cada uno tiene un nombre. Trigonocefalia, punto. ¿Cuál es el método ideal para ver fractura de la base cráneo? Tomografía sin contraste con ventana ósea. Estamos de acuerdo. Si alguien se golpea el cráneo y tiene otorragia, ojos de mapache, su sospecha de fractura de la base cráneo es no la radiografía, tomografía de cráneo sin contraste con ventana ósea. Punto. Calcificaciones, esto no, bueno, es muy frecuente, pero eso no lo voy a considerar en la parte de evaluación. Apúntenme a recordar. Calcificaciones, no. Calcificaciones del cerebro. No, porque es muy básico. Exoporoideos, ganglios patológicas. Ya, esta sí. ¿Cuál es la calcificación patológica más frecuente que se relaciona con procesos infecciosos? La neurocisticercosis. No, estas son raras. Tres tumores que cursan con calcificaciones. Ahí están. ¿Sí estaba escuchando, no? ¿O se ha desconectado? Sí me estaba escuchando, ¿no? Sí, se ha Quedó escuchado, claro. Ya. Entonces, los tumores que más se relacionan con calcificaciones, hay tumores que no tienen calcificaciones, son el oligodendroglioma, el oligo, el craneofaringioma, el pinealoma, como los más frecuentes. Hay otros también que tienen, pero no son tan frecuentes, ¿no? En seno paranasal. ¿Cuál es la... Bueno, ahí está la anatomía, lo saben bien, pero ¿cuál es la incidencia o la reconstrucción, ¿no? Entre sagital, coronal? Circula por acá y termina en el meato, pero esta puerta, ostium, está obstruida, se acumula la secreción y hace una sinusitis. Entonces, ¿cuál es la incidencia